Buenas amigos y amigas, estamos en Claramente Claro, estamos en Vegavisión. Como siempre, intentar hacer un análisis político, un análisis de la actualidad, hablar de distintos lugares. En este caso hablaremos también, como no, de Torrelavega. Y qué mejor para hablar de este municipio que con su primer teniente de alcalde, Javier López Estrada. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Muy bien. Un año de balance, pero ¿cómo pasa el tiempo, no? Que de pronto son años, Sí, decía la canción. Pues sí, un año hace que tomamos posesión esta nueva corporación y este equipo de gobierno PSOE-PRC. Sí es verdad que ha sido una continuidad del año y medio que estuvimos durante la legislatura pasada. Esa vez a la cabeza iba Lidia Ruiz Salmón como alcaldesa. Ya llevamos este año de gobierno, estamos satisfechos de la labor que hemos realizado, nos queda lógicamente muchísimo por hacer. Pero sí vemos un dinamismo, sobre todo en el ayuntamiento, propiamente lo que es la parte administrativa e institucional, mucho más importante que lo que había cuando llegamos, allá por el mes de junio del año 2015. La semana pasada hablábamos con el alcalde de Torrelavega, José Manuel Cruz Viadero, y hablábamos de muchos temas, de muchos asuntos. Pero bueno, me gusta que estés aquí porque, aparte de todo ello, formas parte de otro partido político, de otro grupo. El Partido Socialista no conseguía pues, la mayoría suficiente para gobernar en solitario, y lo que habéis tenido es mucho diálogo. Háblame un poquito, ¿cómo está el diálogo? Bueno, a nivel interno entre el equipo de gobierno, digamos, la relación entre el Partido Socialista y el Partido Regionalista es excepcional. En un año de gobierno no puedo tener ninguna queja de José Manuel Cruz Viadero como alcalde y, digamos, jefe de filas de ese equipo de gobierno, ni de ninguno de sus concejales, y estoy seguro que si le hacen la misma pregunta de nosotros, la respuesta será igual. Yo creo que nosotros aportamos mucho, los regionalistas, a ese equipo de gobierno, porque aportamos 5 concejales con experiencia en política, aportamos 5 concejales con una altísima formación y cualificación, y sobre todo 5 concejales con muchísimas ganas de trabajar y muchísima dedicación a lo que es el ayuntamiento. Es difícil para un político vender su trabajo, sobre todo su trabajo de buzo, el día a día, las horas que dedica, pero yo puedo decir que mis concejales y los concejales del equipo de gobierno dedican muchísimas horas de trabajo al ayuntamiento, lo que le supone pues, quitar horas de sus hijos, de sus esposas, de su tiempo libre, y en muchos de los casos lo hacen ni siquiera por un sueldo, porque ni siquiera tienen ese sueldo, y sus labores, su vida laboral es externa al ayuntamiento. Yo estoy muy satisfecho con nuestros concejales y muy satisfecho por lo que aporta el Partido Socialista a ese equipo de gobierno. Este tsunami llamado crisis, desde allá del 2006-2007, pues ha dejado, pues, bueno, ha hecho muchísimo daño, no solamente en España, sino también en Cantabria, y cómo no, en la zona de Osaya, en Torrelavega. Mucha gente desesperada, mucha gente sin empleo, negocios que se cierran, negocios que lo están pasando mal, grandes esfuerzos de los empresarios por poder seguir manteniendo su empresa. Desde el Ayuntamiento de Torrelavega, ¿qué se está haciendo para paliar un poco todo esto? Bueno, las herramientas del Ayuntamiento de Torrelavega a nivel económico, macroeconómico, son nulas, eso no lo puede discutir nadie, y microeconómicos son mínimas. Al final, el ayuntamiento, en lo que se convierte para fomentar la economía de una ciudad, es en una de las mejores o mayores empresas de la ciudad. El Ayuntamiento de Torrelavega tiene más de 400 empleados, sumando los talleres de empleo, programas de empleo, corporaciones locales, todos estos programas que genera la Agencia de Desarrollo Local, podemos llegar incluso a tener los 600, 650, algunos de los años y algunos de los meses, lo cual nos coloca como la principal empresa de Torrelavega, el principal empleador. El ayuntamiento genera empleo de manera directa contratando gente, genera empleo de manera indirecta generando inversión. El Ayuntamiento de Torrelavega es la mayor potencia inversora de la ciudad, cerca de 50 millones de euros de presupuesto, que gestionados de manera eficiente y consiguiendo que esas inversiones se queden en la ciudad, se desarrollen y se ejecuten, colaboramos con el desarrollo de la economía de la ciudad. Y luego hay una tercera pata que ha de hacer el Ayuntamiento de Torrelavega, que es preparar la ciudad
para que sea económicamente rentable a los empresarios de la ciudad, tanto a los nuevos como a los que ya existen. ¿Cómo se prepara una ciudad? Pues, por ejemplo, con el desarrollo de infraestructuras. Para nosotros, ejecutar aparcamientos, ya sean gratuitos para los ciudadanos de Torrelavega, ya sean de pago para que puedan venir ciudadanos de otros vecinos de la comarca a comprar en Torrelavega, mejorar y potenciar el servicio de transporte urbano para que la gente de Cartes, Cabezón, Polanco pueda venir a nuestra ciudad a hacer sus compras, generar equipamientos de infraestructuras, por ejemplo, el proyecto que tenemos para rehabilitar la Plaza de Abastos, que se convertirá en un espacio de ocio cubierto que tanta falta hace en la ciudad, generar un espacio de ocio cubierto ya de mayor envergadura y mayor potencial en lo que es el Mercado Nacional de Ganados. Todas esas infraestructuras ayudan al desarrollo económico de la ciudad. ¿Que la situación de Torrelavega es crítica? Eso no lo niega nadie. ¿Que hemos pasado el peor momento? Lógicamente eso es cuestionable porque ya es una afirmación subjetiva, pero sí hay datos que apoyan esa reflexión. Cuando nosotros entramos en el gobierno, en el año 2014, el desempleo en la ciudad era superior al 27%, 28% prácticamente. Ahora estamos en un 23,4%. La estacionalidad del desempleo, está claro que ahora estamos en una época punta, pero también está claro que hubo movimientos del anterior gobierno del Partido Popular que diluyeron parte de esos datos de desempleo, haciendo que los datos de Torrelavega fueran mejores que lo que en realidad eran, y estamos hablando de un 28%. Por lo tanto, yo creo que la peor parte ha pasado, que los ciudadanos de Torrelavega han de ir recuperando poco a poco la ilusión, y creo que hay noticias externas al propio Ayuntamiento de Torrelavega que son muy positivas, que la factoría Isneace vuelva a abrir para el Ayuntamiento de Torrelavega, para la ciudad es importantísimo. Más de 400 familias tienen su sueldo, su día a día en esa fábrica, y eso repercute directamente en el comercio de la ciudad, en las empresas de la ciudad y en todos los servicios de la ciudad. Incluso en el propio Ayuntamiento de Torrelavega, que gran parte de la buena situación económica que tiene el Ayuntamiento de Torrelavega, gran parte es porque la empresa Isneace ha resuelto parte de la deuda que tenía con el propio Ayuntamiento. Y seguramente que nos están viendo ahora muchos jóvenes, tú lo eres, tú eres joven, estás en la política. Sí, cada vez menos. Bueno, pero sí lo sigues siendo, eres un muchacho. ¿Qué se le podría decir a todos estos jóvenes que terminan una carrera, que están estudiando, que se están preparando, que venga a entregar currículum, venga a buscar empleo, que no lo encuentran, dudan si salir de Cantabria, en muchos casos salir de España? ¿Qué se les puede decir? Bueno, yo creo que lo primero que tienen que hacer es pensar que no están solos, que no es algo puntual. Yo hace 7 años, cuando terminé mi carrera, tuve que tomar la misma decisión que están ellos ahora tomando por circunstancias de la vida. Tuve la oportunidad de irme a hacer la Y vasca a Bilbao, en el momento en que Bilbao, el País Vasco, era otra situación completamente distinta a la de ahora, o tomar la decisión de quedarme en Santander en una pequeña consultoría. Tuve esa suerte, esa oportunidad, y aquí me quedé. Pero mis 2 hermanas, mi hermana mayor está en Las Palmas trabajando, mi hermana pequeña está en Madrid. Y lo que tienen que hacer estos jóvenes es entender que la economía son ciclos, que ellos lo que tienen que hacer es preparados para aguantar el mal golpe, que es lo que les está tocando ahora, y preparados para cuando vengan las vacas gordas poder subirse a la cresta de la ola. Para eso lo que tienen que hacer es formarse, seguir formándose, y si tienen la suerte de poder formarse a la vez que trabajar, si tienen la suerte de poder encontrar un trabajo ahora, pues agarrarse a él. Pero no renunciar nunca a la formación, que es lo que les va a hacer estar en primera fila después. Si tienen que irse fuera de la ciudad, fuera de Torrelavega, fuera de Cantabria, es para un político de la ciudad decir esto es duro, pero si tienen que irse fuera, que se vayan fuera, que se vayan a Madrid, que vayan a Inglaterra, que vayan a Estados Unidos, que vayan donde tengan que ir, pero siempre con el objetivo de volver a casa y de volver más formados, más fuertes,
donde cuando más puedan aportar, y esperemos que esta tierra tenga la capacidad económica para darles un trabajo, para darles una forma de vida que lógicamente yo creo, también es subjetivo, que es una de las mejores formas de vida que se pueden tener, vivir en Torrelavega o vivir en Cantabria. Polígono industrial Las Excavadas, ¿cómo está eso? Pues eso es una de las cosas que necesitamos desarrollar para que algún día esos jóvenes que hoy tienen que irse fuera de Cantabria puedan volver. Torrelavega es una ciudad industrial por excelencia, nadie lo duda, pero tampoco nadie duda que Torrelavega ha tenido un déficit de suelo industrial durante los últimos 20 años importantísimo. Torrelavega es la mayor donante de emprendedores y empresarios de Cantabria y podríamos decir probablemente que hasta de España. Todas las empresas que hay instaladas en los municipios limítrofes, incluso muchísimas en Santander, son empresas de empresarios torrelaveguenses que en Torrelavega no tenían el suelo para poder instalarse, para poder crecer o para poder abrir nuevas empresas o factorías. Tenemos el caso de ITM, tenemos el caso de Aspra, tenemos el caso ahora de Siderit, tenemos muchísimos casos de empresas punteras de nuestra ciudad que se han ido fuera poco a poco o han tenido que tomar la decisión de irse fuera porque no tenemos suelo industrial. En el año 2007 se ejecutó un polígono que es el de Danos Viernes, que le cogió la época mala de la crisis, la peor época de la crisis en la que todavía nos encontramos, y tuvo una difícil comercialización, pero en estos momentos eso ya pasó, el suelo industrial ya está otra vez comercializándose y está prácticamente al 90% de ocupación. ¿Qué tenemos que hacer los políticos? Diseñar la ciudad y planificar la ciudad para que no vuelva a tener un déficit de suelo industrial como el que tuvo en el pasado y como lo que nos ha, con los perjuicios que le ha supuesto a la ciudad. Y para eso necesitamos localizar un polígono industrial. ¿Dónde le hemos localizado? En Las Excavadas. Las Excavadas es un suelo que, para los que no lo conozcan, está en la zona sur de la ciudad de Torrelavega, paralelo a la carretera que une Tanos con Cartes. Son 560.000 metros cuadrados de suelo que en estos momentos solo tienen un ciudadano, un torrelaveguense censado. Como todos los oyentes, los telespectadores comprenderán, en Torrelavega encontrar 500.000 metros cuadrados con un solo habitante censado es bastante complicado. Bastante complicado. Por lo tanto, si buscamos el argumento del daño o los perjuicios a la población, pues esa localización tiene muchos puntos a su favor por esa razón que digo. En cuanto a infraestructuras, es la mejor ubicación que pueda haber, está perfectamente conectado con la autovía 8 y con la autovía 67, incluso con el ferrocarril. En cuanto a propiedades geológicas, es de lo mejor que tenemos en este municipio. Tiene una pega, que las propiedades agrológicas del suelo son altas, pero también es verdad que la ciudad de Torrelavega, como todos sabemos, es una vega, tiene unas propiedades agrológicas altísimas, todo el suelo de Torrelavega es muy fértil, y ejecutemos donde ejecutemos un polígono industrial, a menos que nos fuésemos al Pico de la Capilla o a la ladera del Monte d'Obra, donde tendríamos otros problemas para ejecutarlo a nivel arqueológicos o culturales y lógicamente a niveles físicos, nos vamos a encontrar con este problema. Como ejemplo yo pongo mucho, y me estoy enrollando mucho, No. yo pongo mucho un ejemplo, los torrelaveguenses siempre hablamos del desarrollo de Mies de Vega. Mies de Vega es un plan parcial que tenemos ahí en el centro de la ciudad prácticamente, con una estructura de un edificio de 13 plantas paralizada y con una iglesia sin utilizar. Los torrelaveguenses queremos que eso se desarrolle, que eso sea un barrio más de nuestra ciudad, donde puedan coexistir edificios residenciales, parques, viales y para el ocio y el uso y disfrute de los torrelaveguenses. Eso es una zona de muy alto valor agrológico, todavía superior al de Las Excavadas, y ningún torrelaveguense pone en duda que algún día eso tiene que ser un suelo edificable donde puedan residir los torrelaveguenses. Porque eso es una pregunta que nos hemos hecho muchos. ¿Cómo está esa situación donde nos acaba de decir? Bueno, Torrelavega tiene un plan general antiguo, un plan general difícil, que
ha tenido para mí una virtud importante, por decir las partes positivas. Ese plan general es el que planificó el Boulevard Ronda, la circunvalación de nuestra ciudad, que es una de las cosas, yo creo que a nivel de infraestructuras, que más ha cambiado la idiosincrasia de nuestra ciudad en los últimos años, usada por los torrelaveguenses, tanto a pie como corriendo, como en coche. Eso se lo debemos al plan general que tenemos ahora mismo en vigor. Pero también le debemos otras cosas negativas. Le debemos como cosas negativas que Torrelavega, aparte de ser el mayor donante de empresarios de Cantabria y de España, también es uno de los mayores donantes de habitantes. Muchísimos jóvenes de la ciudad han tenido que irse a vivir fuera, a vivir a Cartes, a Polanco, a Reocín, a Suances, a Santillana del Mar, porque en Torrelavega no había suelo residencial en el que ejecutar viviendas y por tanto las viviendas eran muy altas y les salía más económico o tenían la posibilidad de comprarse un piso únicamente en los municipios colindantes y no en el centro de la ciudad. ¿Por qué no había suelo industrial en Torrelavega? Porque el plan general era tan estricto que diseñaba grandes planes parciales en los que los promotores tenían que poner de acuerdo a muchísimos propietarios. En Mies de Vega podemos estar hablando de más de 160, 170 propietarios, pequeños propietarios que Eso es muy complicado. Que no tienen esa vocación de promotor inmobiliario y que por tanto ponerse de acuerdo y ponerse a desarrollar viviendas, pues lo que ha hecho es que ese plan parcial esté parado, lo que ha hecho es que el plan parcial de Coteríos, que es en la zona de Tanos, la margen derecha de Fernández Vallejo, esté prácticamente parado, lo que ha hecho que el plan parcial del Valle, que sería la zona entre el Boulevard Ronda y el asilo de Torrelavega, esté dando sus primeros pasos, pero prácticamente gracias al empeño y al esfuerzo del actual concejal de urbanismo. El plan parcial Mortuorio estaríamos en la misma situación, prácticamente sin moverse un papel en más de 30 años. Y es una situación que el equipo de gobierno de Torrelavega se ha planteado cambiar. Al igual que Torrelavega ha tenido un déficit de suelo industrial en los últimos años, ha tenido un déficit de gestión de suelo residencial. Hay otro asunto que me pregunta la gente, mercancías peligrosas, ¿cómo está eso? Bueno, el plan general actual no contempla una salida, una segunda opción para las mercancías peligrosas, pero el plan general nuevo, del cual hablaremos en pocas fechas, porque ya estamos dando bastantes pasos para su aprobación inicial, sí contempla una posible ubicación de las mercancías peligrosas que no podemos olvidar que es una infraestructura vinculada a la actividad industrial de la ciudad de Torrelavega, vinculada a la factoría Isniace, vinculada a la factoría Solvay o vinculada a otras actividades o servicios que prestan torrelaveguenses a empresas del exterior de nuestra ciudad, como puede ser Dinasol en Gajano. ¿Torrelavega quiere renunciar a esa instalación? Es una instalación que está demostrado, justificado, que no es peligrosa para los ciudadanos, ni para los ciudadanos de Tanos, ni para los ciudadanos de Torrelavega. ¿Queremos renunciar a ella? El problema de renunciar a las mercancías peligrosas es que si los torrelaveguenses no la queremos, la pasaríamos al municipio de al lado, o al siguiente, o al siguiente. Torrelavega es capital comarcal. Yo entiendo que para lo bueno y para lo malo. Tenemos que ser responsables con nuestros actos y lo que no queremos para nosotros no lo podemos querer tampoco para los vecinos de Polanco o para los vecinos de Miengo. Tenemos que buscar una segunda opción. Este nuevo plan general puede que recoja una estación logística de la que hagamos de un problema, hagamos una virtud, en la que podamos conectar las autovías que cruzan nuestra ciudad con las redes ferroviarias que cruzan nuestra ciudad. Instalemos una gran plataforma logística con esta estación de mercancías peligrosas y con otro tipo de mercancías no peligrosas para generar lo que Torrelavega viene siendo desde sus 500 años de historia. Un núcleo de caminos, un núcleo de comercio y que eso dinamice su propia economía. Hay otra cosa que los vecinos de Torrelavega me preguntan, me comentan. Cuando llegas a los políticos se lo dices. ¿Podrá tener algún día soterramiento las vías del tren?
A ver, a mí me encantaría prometerles a los ciudadanos de Torrelavega ahora que el soterramiento se va a ejecutar esta legislatura o la que viene. Yo lo veo muy complicado. El soterramiento es una obra de cerca de 80 millones de euros. El Ayuntamiento de Torrelavega tiene aproximadamente 8 millones de euros para inversión anual en su presupuesto. Esa inversión conlleva mejoras en edificios municipales, mejoras en colegios, mantenimiento de colegios, mantenimiento de la red de saneamiento, mantenimiento de la iluminación, mantenimiento de la red de abastecimiento, mantenimiento de infraestructuras y viales en general, de instalaciones deportivas, con lo que ¿qué quiero decir? Que no podemos prescindir de esos 8 millones de euros al año, porque algún oyente podía pensar, bueno, pues 8 millones de euros al año, en 10 años lo tenemos pagado. No, es que esos 8 millones de euros los tenemos para otras cosas. Es muy difícil, el Ayuntamiento de Torrelavega no tiene la capacidad económica para hacerlo. Pero tan difícil es de que los políticos de todas las formaciones, de todos los partidos, se pongan de acuerdo aquí en Torrelavega y decir, bueno, venga, vamos a dar una solución. Es tan complicado eso. A nivel económico no podemos. El Ayuntamiento de Torrelavega no tiene la capacidad económica para hacerlo. A nivel moral entraríamos en otro debate. El administrador de infraestructuras ferroviarias, Adif, es el propietario de esas vías y es el que ha de ejecutar esa obra porque es el que genera un perjuicio a los ciudadanos de Torrelavega. El que atraviesa la ciudad de par en par o de lado a lado es FEVE con sus vías, no es el Ayuntamiento de Torrelavega. Luego yo entiendo que FEVE tiene que ser el que tenga que pagar esa obra. FEVE depende del Ministerio de Fomento del Estado español, del Gobierno de España. ¿Problema en el que nos encontramos ahora? No tenemos gobierno. El alcalde de Torrelavega no puede llamar a Madrid a decirle al ministro de turno, oye, los torrelaveguenses queremos esta obra. Estamos dispuestos a aportar, porque el Ayuntamiento está dispuesto a aportar, no porque tenga responsabilidad en la ejecución de la obra, sino porque entendemos el interés de los torrelaveguenses en que se ejecute esa obra. Pero no podemos aportar los 80 millones de euros que cuesta la obra, es que financieramente no los tenemos. Bueno, la clase política está un poco tocada, la imagen, los ciudadanos están un poco o bastante quemados. ¿Cómo se puede cambiar la imagen de la clase política para decirles a los ciudadanos que los políticos son necesarios? Vaya pregunta que te he hecho. Hombre, el respeto que se ganaron muchos políticos durante muchos años, sobre todo en la época de la democracia, cuando España estrenaba esa clase política, que realmente han sido políticos, porque durante el régimen era otra figura u otro tipo de personas el que desempeñaba estos cargos públicos. Estas personas desde el año 78, desde el año 81, han ido ganándose el aprecio de los ciudadanos. En 10, 15 años ese aprecio se ha borrado del mapa porque hemos visto casos de corrupción que han pasado por toda la geografía nacional. Eso va a costar mucho tiempo arreglarlo. Lo que necesitamos es que la gente que entre en política, lo primero, entre a la política no para tener una manera de retribución personal, una manera de ganar un sueldo, que la gente entre en política porque quiere aportar algo a la ciudad, porque cree que puede aportar algo a la ciudad y porque trabaje día a día por la ciudad, pero no para ganar un sueldo. Lo segundo, que la gente no entre en política para estar toda la vida en política. No puedes estar 16 años de concejal, 20 años de concejal, 10 años en el gobierno de Cantabria y plantarte con 75 años solo habiendo trabajado para las administraciones públicas, o bien como cargo electo o bien como cargo de confianza, que ese sería un segundo papel de la política, yo creo que todavía más gravoso para los ciudadanos, porque al final el cargo electo es elegido, pero el designado por libre designación es elegido por una persona y no por el pueblo, por el ciudadano. Y lo segundo, que no se repitan estos casos de corrupción generalizada que se están viviendo en nuestra nación. No puede ser que vayas desde Andalucía hasta Cataluña, hasta Galicia y vayas viendo esas redes de corrupción que inundan nuestro país. Eso hace mucho daño a la clase política
y hace mucho daño a los servidores públicos, que hay muchos. Hay muchísimos funcionarios muy responsables y muy involucrados por sus ayuntamientos, por sus entidades, por sus gobiernos, que trabajan día a día y se esfuerzan verdaderamente. Y en el Ayuntamiento de Torrelavega tenemos muchísimos ejemplos de ese tipo de gente. Y hay muchísimos políticos, y tú lo sabes bien, que dedican su tiempo, su esfuerzo, incluso su dinero por trabajar por sus pueblos, porque no estamos hablando del ministro del Interior. Cuando hablamos de políticos, hablamos de vocales de juntas vecinales, hablamos de concejales de pueblo, hablamos de alcaldes de pueblo que dedican a su trabajo 4 o 5 horas y el resto lo pasan al ayuntamiento con un sueldo. Hablamos de consejeros que tienen sus buenos sueldos, eso sí, tienen sus buenos sueldos, pero dedican 24 horas al día, 7 días a la semana a su consejería. O hablamos de presidentes como el nuestro, que ha de merecerse el respeto de todos los cántabros, porque es una persona que dedica todo lo que tiene a su Cantabria y nunca va a poner la mano donde no la tenga que poner. Ese tipo de gente le hay en la política española y a ese tipo de gente hay que respetarla, pero claro, nos lo tenemos que ganar. ¿Te preocupan los resultados de las elecciones generales? Me preocupan porque no veo que esos resultados puedan conseguir la creación de un gobierno. ¿Habrá las terceras elecciones generales en octubre? ¿Vamos a ello? ¿No haríamos el ridículo? Al final habrá que llegar a una solución, pero la solución probablemente no se vea hasta después del domingo. Y me explico. Probablemente después de las elecciones y después de un resultado parecido al de las anteriores elecciones del 20 de diciembre, se abran diferentes abanicos en los que ahora no estamos acostumbrados a ver. A todas las entrevistas que hemos ido realizando, fundamentalmente los números 1 de los partidos políticos candidatos a esas elecciones generales del 26J, le he preguntado a todos lo mismo. Y a ti también te lo voy a preguntar. ¿Te preocupa que gobiernen los comunistas en España? Yo quiero un gobierno socialista, si es lo que... No es lo que me has preguntado, sí. Pero sí es lo que te he respondido. Quiero un gobierno socialista, por varios motivos. ¿Con quién? Socialista. Bien, quiero un gobierno socialista. Las encuestas no dan... El problema es que ese gobierno socialista va a tener que bailar con el que le toque, con el que pueda elegir, porque los ciudadanos no van a querer que haya mayorías absolutas. A mí me gustaría que el gobierno socialista fuera con Ciudadanos, me gustaría. O que fuera, si tuviese que ser con Ciudadanos y con un Podemos entroncado dentro de un equipo de gobierno, en el que tuvieran su pequeña parte, para ir aprendiendo también ellos lo que es la política nacional, lo que es el Estado. Y darles... Que una cosa es predicar y otra dar trigo. Y otra dar trigo. Y una cosa es, como tú dices, el comunismo yo no lo veo como una amenaza, no es una amenaza que Podemos gobierne, pero las mayorías absolutas y los gobiernos autoritarios sí son una amenaza. Entonces, un gobierno que esté creado por diferentes fuerzas, aunque sus ideas sean completamente distintas, que en este caso no lo serían, pero sí serían bastante diferentes, no sería ningún problema para la democracia española. ¿Por qué quiero un gobierno socialista? Por muchos motivos, porque ahora mismo son nuestro socio de gobierno y el que entra al baile conmigo sale conmigo, eso me lo enseñaron de pequeño, y durante estos 4 años nosotros tenemos un contrato con los ciudadanos, pero también lo tenemos con los socialistas, que son con los que hemos firmado un pacto, porque creo que crearían un buen gobierno. Yo creo que Pedro Sánchez es un buen candidato y es de lo mejor que hay. Y como tercer motivo, y probablemente el más importante, porque es lo mejor para los torrelaveguenses y para los cántabros. No habría nada mejor que coincidiese el gobierno local, el gobierno regional y el gobierno nacional para poder pedir, por ejemplo, esas infraestructuras como podría ser el soterramiento. Antes te hacía una pregunta, si te preocupaba que gobernaran los comunistas. Ahora voy a hacer un cambio de forma de pregunta. ¿Te preocupa la situación del Partido Socialista?
has cambiado la pregunta por completo. Sí, claro. Sí, la situación del Partido Socialista es crítica. A mí no me gusta, personalmente, a mí no me gusta que el Partido Socialista esté así. Yo me estoy mojando. Me gustaría ver un Partido Socialista fuerte, me gustaría ver un Partido Socialista como estuvo en años anteriores y me gustaría ver un Partido Socialista responsable que pudiera colaborar si los ciudadanos le darían la confianza que pudieran gobernar. En definitiva, me gustaría que el Partido Socialista pudiera solucionar todos los problemas que pueda tener. El Partido Socialista está en una situación difícil, pero yo creo que es una situación coyuntural, que con el paso del tiempo, probablemente después de algún cambio, pueda volver a tener la situación política que tenían en años anteriores, porque no la va a tener ni el Partido Socialista, ni el Partido Popular, ni ningún partido, pero sí pueda tener o seguir jugando un papel importante en la política española, como lleva más de un siglo jugando. El gobierno de los comunistas, como has dicho antes, no me resulta, no creo que sea peligroso para España, pero sí que puede generar la situación actual o el cambio electoral que ha ido generando Podemos y sobre todo Pablo Iglesias desde antes del 20D hasta el 20D, hasta hoy, después del 20D, sus cambios que ha hecho de programa, de ideales y de afirmaciones públicas. Han pasado de ser comunista, como dices, a ser socialdemócrata. Bueno, lo ha dicho, el que se considera comunista. Comunista, como dices, y dice él que es como persona, a socialdemócrata, que dice él que es como candidato. Lo cual lo que creo es que si el partido de Podemos entra en un gobierno y tiene mucho peso en un gobierno y se empiezan a ver, los ciudadanos empiezan a ver que no es tan cierto todo lo que ha dicho, que no es tan cierto todo lo que ha vendido y que no es tan cierto todo lo que cree, pueda generar una decepción sobre unos ciudadanos ya muy decepcionados. Por lo que interpreto, nos quieres decir más o menos que aquellos que se consideren progresistas, pues lo más normal es que voten al Partido Socialista. En mi partido nos han dado libertad de voto. Interpreto más o menos. Todos los regionalistas podemos votar. Esta vez no nos presentamos a las elecciones. Podemos votar a quien queramos. Yo voy a votar al Partido Socialista porque creo que es la mejor opción para nuestro país. Muy bien, Javier López Estrada, primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Torrelavega. Nos veremos próximamente, hablaremos de elecciones y hablaremos, cómo no, de Torrelavega. Muchísimas gracias a vosotros y estaré cuando queráis. Muchas gracias a ti. Nos vamos a la publicidad y venimos ahora con la tertulia.